Hoy en Mentoraes vamos a escuchar la historia de un emprendedor que pasó de una carrera corporativa internacional a liderar una pequeña startup de apenas 8 personas y convertirla en una empresa global con más de 100 empleados, presencia internacional y finalmente venderla a una compañía americana cotizada en Nasdaq. Pero más allá del éxito empresarial, esta es una historia de decisiones difíciles, riesgo real, llegando a apostar su propia casa, momentos en los que todo podía caerse y del aprendizaje profundo que deja el camino emprendedor. Hoy queremos entender no solo qué hizo, sino cómo se piensa y se vive el liderazgo cuando realmente te lo estás jugando todo. Bueno, Xavi, buenos días. Buenos días, Montse. Muy contenta de tenerte hoy aquí Un placer. en Mentoraes y de poder conocer al Xavi Cudó, emprendedor y mentor, pero emprendedor en esencia. Bueno, antes que nada quería que nos explicaras este viaje emprendedor que has hecho, ¿qué etapas ha tenido? Bueno, ha sido un viaje largo. Cronológicamente podríamos decir que yo estaba trabajando en el mundo corporativo y decidí cambiar y emprender una vida diferente, apostar por un proyecto y volcarme en él. Entonces, lo que hice es, empecé a formar parte de una empresa como CEO, era una startup. En esa startup lo que hicimos es volcarnos en ella y hacerla crecer. Empecé como CEO en la empresa, más tarde vi que el potencial de la empresa y cómo estaba volcado en ella y involucrado, y compramos la empresa, compramos la startup, le hicimos crecer todavía más y la vendimos a la empresa del Nasdaq, y después de venderla me quedé 5 años trabajando en esta empresa, en el mundo corporativo, y después de 5 años decidimos separar nuestras vidas y empecé una nueva etapa profesional. Si tuvieras que resumir esta etapa emprendedora en una frase, ¿qué nos dirías, Xavi? Diríamos que es como un salto al vacío, pero con propósito. Es decir, salir de tu zona de confort y emprender algo nuevo con lo que seguro que dejarás huella. Muy interesante, muy interesante. Y después de 15 años en el mundo corporativo, siendo expat en países como Francia o Inglaterra, decidiste entrar en una startup de 8 personas. ¿Qué viste en ese proyecto que hizo que hicieras ese cambio, ¿no? Que apostaras tan fuerte por él? Bueno, como tú decías, estuve 15 años trabajando en el mundo corporativo y al surgirme esta oportunidad vi como un cambio de vida y un cambio de propósito en mi vida, ¿no? Entonces vi esta startup tú decías 8 personas, una startup focalizada en hacer proyectos, era como un laboratorio de I+D, no estaba nada focalizado en nada, es decir, tenía una tecnología que era la visión por computador y a partir de ahí se hacían proyectos. Y era, como decía, era un laboratorio de I+D, no había comercialización, faltaban muchas cosas, pero tenía un gran potencial a nivel de personas, de conocimiento y esa tecnología que se podía aplicar al mundo real y con ello crear una empresa muy potente. Entonces lo que decidí es enrolarme en esta aventura. Primero lo que hicimos es analizar el mercado. Vimos que habían sectores en el mercado que con un pequeño cambio en la tecnología nos permitían responder a unas necesidades, y esos sectores, que en este caso fue el sector financiero, era capaz de pagar mucho por ello porque le aportabas gran valor. Entonces decidimos focalizarnos en el sector financiero, cambiamos un poco la tecnología, la adaptamos al sector financiero y una vez hecho la fotografía hacia afuera, después hicimos la fotografía hacia adentro. ¿Qué necesitábamos en el equipo para poder responder a esa necesidad, para poder focalizarnos en ese sector? Vimos que era un laboratorio de I+D, como decía al principio, muy tecnológico. Lo que hicimos es rebajar los recursos tecnológicos y apostar por aumentar los recursos de comercialización, el go-to-market, ¿no? O sea, la comercialización, las ventas y el marketing. Con ello
lo que conseguimos es focalizarnos en un sector y crecer en este sector. La empresa era un laboratorio de I+D y pasasteis a hacer una empresa que vendía un producto. ¿Qué decisión cambió realmente el destino de la empresa? Focalizarnos, el centrarnos en un sector al cual le responderíamos con una solución a sus necesidades y hacer que en lugar de vender proyectos ad hoc para cada uno de los clientes que nos pedían, era el hacer un producto y que fuese escalable, fuese rápidamente escalable. Entonces, podríamos resumirlo en focus y escalabilidad. Con ello conseguimos que todo el equipo supiese qué hacíamos, o sea, qué necesidad respondíamos, para quién lo hacíamos y en qué éramos buenos en este mundo. Todo proceso emprendedor hay momentos en los que parece que todo puede caerse, ¿no? En este proceso de venta hubo momentos muy intensos, hubo un momento en el que incluso hubo una no compra, ¿no? ¿Cuál fue el momento más crítico de este viaje? El viaje es muy bonito durante la creación de la empresa, la evolución. Te lo pasas muy bien, tienes retos, pero lo vas solventando. Pero el momento más crítico fue cuando se aparece alguien en tu vida y quiere comprarte. Entonces empiezas un momento de due diligence, de preguntas, respuestas, dudas. En ese momento tuvimos algunos episodios de realmente mucho frenesí, mucho estrés. El primero de ellos es cuando se acerca esta empresa para comprarnos, nos dice, soy una empresa del Nasdaq, mi política es, yo quiero comprar el 100% de la empresa, no vale el 99,9%. Bien, hablo con los accionistas y todos ellos están de acuerdo en vender la empresa a la empresa del Nasdaq, excepto uno que no encontramos. Fue algo muy curioso, no lo encontrábamos. Bueno, pues como necesitamos su visto bueno, pues busco un detective privado, lo buscamos, encontramos su casa y me voy a su casa. Y me acuerdo como si fuese ayer, que llamo a su... ¿Esto en Estados Unidos o aquí? Aquí. Era un accionista de aquí, un accionista de Barcelona, pero... Uno de los 3 Fs. Sí, exacto, uno de los 3 Fs muy pequeñito. Este accionista tenía 3 acciones de 33.000, es decir, un 0,01%. O sea, totalmente despreciable a nivel de porcentaje, pero muy importante porque nos querían comprar el 100% de la empresa. Entonces me acuerdo que fui a su casa, llamo a su puerta, le explico la situación y me dice, no, yo estoy muy enfadado con los 2 fundadores de la empresa, no quiero vender. Intenté convencerle, no hubo manera, me cerró la puerta en las narices y me fui. Y la sorpresa fue que al final el discurso cuajó y al cabo de 10 días me llama y me dice, ¿sabes qué, Xavier? He visto una mariposa roja y esto es una señal. Es una señal que, como es roja, es el mismo color del logotipo de la empresa y he decidido que quiero cerrar mi etapa en la empresa y quiero vender. Yo ni me lo pensé, al día siguiente estábamos en el notario firmando y ahí resolvimos este problema, ¿no? Pero bueno, la etapa siguió, la due diligence siguió y hubo, como tú apuntabas, un go-no-go. Un go-no-go cuando faltaban los 20 días para cerrar y firmar la compraventa. Los compradores no se creen el plan comercial, no se creen las proyecciones comerciales y estábamos en el momento de decir, pues no vendo. Creo, si no vendo, a ver cómo vamos a intentar convencerlos. Y ese fue estresante, pero fue una etapa muy bonita porque con el equipo trabajamos conjuntamente para crear una narrativa a ese plan comercial y sobre todo para hacer un plan de acciones y llevar a término en un plazo de tiempo muy corto. Y lo que pudimos hacer es cerrar, en mi vida había cerrado tantos contratos en 20 días. Cerramos una pila de contratos que nos dio consistencia y narrativa a este plan comercial. Y lo que saqué de este momento fue este espíritu de equipo, el trabajar en equipo, la unión, hace que al final
tú solo llegas más rápido, pero con el equipo siempre llegas más lejos. Claramente, como el proverbio africano, ¿verdad? Exacto. Y hay una parte del emprendedor y del emprendimiento que se suele romantizar, pero por otra parte hay una parte que no se habla mucho, que es el miedo y el riesgo, ¿no? Tú nos explicas que tú hipotecaste tu casa y todos tus, todo el dinero que tenías, ¿no? Para este proyecto, ¿sí? ¿Qué pasa por la cabeza de un emprendedor cuando decide poner todos sus ahorros y hipotecar su casa en ese proyecto? Bueno, pasan muchas cosas, la verdad. Una es casi miedo, estrés, pero bueno, el miedo y el estrés, sobre todo el miedo es algo que ningún emprendedor puede decir, yo nunca lo he tenido en el viaje, sino que siempre hay momentos donde te surge este miedo, pero tú tienes que aprender a convivir con el miedo y que el miedo no te llegue a paralizar. Convives con él y forma parte de tu día a día para poder gestionar la empresa, ¿no? Y como tú decías, sí fue un momento crítico porque al querer comprar la empresa, bueno, esto suponía un capital importante. Ese capital yo no lo tenía. Primero tuve que buscar unos socios financieros que me acompañasen en el viaje y también tuve que poner mi parte, ¿no? Para dar credibilidad y porque hacía falta financieramente poner otra parte y no hubo otra manera que pues, poner en juego encima de la mesa mi casa y mis ahorros. Fue algo duro porque ponía en riesgo pues, la familia y todo lo que conlleva con ello. Te iba a preguntar si tuviste miedo, pero me parece que ya me has respuesto. Lo tuve, respuesta, ¿verdad? lo tuve, no puedo decirte que no, pero evité que esto nos paralizase a todos. Oh. Pasaste de una empresa de 8 personas a 100. De una empresa que estaba a nivel local a una empresa que estaba en muchos países. Y entonces, ¿qué aprendiste de este liderazgo y del poder del equipo? Buena pregunta. La verdad es que si pasamos de 8 a 100, lo que aprendí, si tuviese que resumirlo en una frase, es que para hacer crecer una empresa hace falta análisis, hace falta una estrategia, pero sobre todo lo que hace falta es que tengas un equipo y el equipo las personas son las que forman la empresa, son las que te ayudan a conseguir los objetivos. Claramente, es verdad. No es lo mismo un grupo de personas que trabaja junto que un equipo. Correcto. Entonces, ¿qué cualidades crees que marcan la diferencia de un buen emprendedor? Para mí es la resiliencia, porque durante el viaje te ves enfrentado a problemas, te ves enfrentado a decisiones difíciles de tomar, y si no tienes resiliencia, no puedes con ellos. Entonces, el tener esta resiliencia te acompaña y te ayuda a convivir con todas las situaciones que te encuentras durante el viaje. Después de vender la empresa a una empresa cotizada en el Nasdaq, que es Rapid Saving Fetch, empezaste otra etapa dentro de tu misma antigua compañía como director general y estuviste allí 5 años. Allí pudiste experimentar worst practices y best practices. ¿Cuáles son las que tendrían que saber cualquier emprendedor que está vinculado a un mundo corporate, al trabajar en un mundo corporate? Bueno, sí, como tú decías, fueron 5 años, donde casi como emprendedor tecnológico es un sueño, ¿no? Poder trabajar en una empresa tecnológica de California. Dices, wow, no hay nada más en el mundo posible, ¿no? Aprendí muchas cosas. Al principio, los 2-3 primeros años, cada trimestre, porque era una empresa cotizada que cada trimestre tenía que presentar resultados, cada trimestre era como hacer un MBA. Entonces, hacía 4 MBAs al año. Era muy, muy enriquecedor y muy absorbente a la misma manera, ¿no? Aprendí el focus, cómo focalizarte, cómo hacer una empresa realmente escalable, pero también aprendí otras cosas que no deben hacerse, ¿no? O
O sea, cuando la empresa gana tamaño, cuando es muy grande, hay muchos procesos, hay mucha burocracia y esto paraliza, ¿no? Entonces, si tuviese que dar un tip a los emprendedores es ser ágiles como una startup con algunas de las mejores prácticas que se pueden utilizar en el mundo corporativo. Muy bien, muy interesante. Mirando el viaje, todo el viaje emprendedor, ¿no? Los riesgos, las gratificaciones, ¿qué parte de esta historia te ha transformado más como persona? Lo que más me ha transformado y lo que más disfruté fue en el camino, ¿no? Este camino, la verdad, es un camino donde llegas a tus límites, ¿no? Porque tienes problemas, incertidumbres, difíciles decisiones a tomar. Entonces, te enfrentas a unos miedos que ves que vas superando, no tú mismo solo, sino con el equipo. Me gustaría cerrar con una pregunta para todos los emprendedores que nos están escuchando hoy. Si hoy hablaras con alguien que quiere emprender y que aún no acaba de decidirse, ¿qué le dirías desde tu experiencia? Yo le recomendaría 3 cosas. Una más táctica, que es cuando tienes un proyecto, no hace falta que el proyecto sea perfecto antes de lanzarlo, sino vengas al 80% del proyecto, lánzalo y verás como teniendo un objetivo claro, el mercado, el equipo, todo va redirigiéndote hacia tu objetivo, seguramente por un camino de una carretera diferente a la que habías pensado inicialmente. O sea, no esperes a tenerlo 100% perfecto. Después, durante este camino, cometerás errores. No hagas, he cometido el error, me olvido y voy a por otro, sino aprende de este error para evitarlo en el futuro. Y el tercero y más importante, rodéate de un buen equipo. Muy bien. Pues muchas gracias, Xavi, ha sido muy inspirador. Espero que este viaje que has explicado desde el mundo corporate a ser director general de una pequeña empresa, a ser emprendedor e inversor en esta empresa, a vender a una empresa americana en Nasdaq y luego ser director general contratado en esta empresa que tú has vendido, es un viaje muy interesante. Y espero que seguro que habrás sembrado una semilla inspiradora en muchos de los oyentes que nos están escuchando. Y claramente el viaje emprendedor es un viaje de riesgo, pero también es un viaje de gratificación, es un viaje de equipo, como bien nos dices, y de resiliencia. Es un placer haberte tenido hoy. Muchas gracias por explicar tu historia y una inspiración. Muchas gracias, Montse. Gracias. El emprendimiento muchas veces se cuenta en cifras, inversión, crecimientos, exits, pero historias como esta nos recuerdan que en el fondo emprender es un viaje profundamente humano hecho de riesgo, aprendizaje, equipo y propósito. Gracias, Xavi, por compartir tu historia y por inspirar a la próxima generación de emprendedores. Gracias por acompañarnos en este espacio de consciencia. Ojalá estas palabras siembren preguntas, inspiren decisiones y despierten nuevas formas de liderar. Porque el verdadero cambio no empieza en las organizaciones, empieza dentro de cada persona. Nos vemos en la próxima conversación de nuestra colección Grandes Líderes Conscientes, descubriendo a la persona y su legado. Si te ha gustado esta entrevista, puedes encontrar nuestras colecciones de entrevistas, podcasts y videopodcasts en nuestra web mentoraes.com, apartado podcast, blog o en nuestro canal de YouTube o Spotify. Como sabes, en Mentoraes impulsamos y acompañamos a líderes transformadores con propósito y consciencia, creando puentes para integrar la estrategia de la empresa en toda la organización, con sentido de propósito y de negocio, y trabajando especialmente el liderazgo y la cultura organizativa de una forma consciente, holística y humanista. Gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo y hasta pronto.